cartílago, hueso y de tejido nervioso. Entonces, pues sí, vamos a, vamos a ver. Bueno, no sé si quieren como un descansito como de 5 minutos para que descansen y asimilen todo lo que vimos en conectivos para no aturdirlo, ¿verdad? No sé si quieren que regresemos a las 9:20 al repasito o si seguimos de un solo. Mejor que un solo. No, Digamos, un solo, vaya pues. Que entonces, bueno, solo denme entonces igual 3 minutos para ir a traer agua, porfa. Ya me duele la garganta. Aquí en lo que van entrando, ya regreso. Que ya regresé. Entonces, pues ya pues iniciamos, ¿verdad? Con el Kahoot. Vamos a ver, vamos a ver. Cartílago, hueso y nervioso. Primera pregunta. Es la unidad morfofuncional de este tejido. Primero que nada, identifiquemos, bueno, y aparte, si hay más de una respuesta, pónganla, que es multiselección, creo. O si tiene más de un nombre, cualquiera de los dos nombres es válido. O de los tres nombres, si cualquiera de los tres o dos, o si solo es uno, pues uno es válido. Ok, perfecto. Veo que la mayoría sí sacaron esto bueno, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que solo era de selección única, me parece. El tejido, veamos la imagen, porfa. El tejido ahí, pues como ven, ¿verdad? Es un hueso compacto. ¿Cómo lo podríamos identificar, verdad? Ahí les están enseñando pues toda la osteona, ¿verdad? Eso que miran ahí, ese como huequito que miran ahí en el centro, viene a ser el conducto de Havers. El conducto de Havers viene pues, ¿cómo es que se llama? Va a ser un espacio por donde va a pasar el paquete neurovascular, ¿verdad? Va a pasar nervio, arteria y vena por ahí.
Y pues alrededor del conducto de Haber vamos a tener lo que es las laminillas concéntricas. Esas laminillas concéntricas, como bien lo dice su nombre, pues va a rodear algo. ¿Qué va a rodear en este caso? El conducto de Haber. Vamos a tener también ahí la línea de cementación. La línea de cementación va a ser lo que va a dividir una ostiona de la otra, ¿verdad? O sea, va a ser una línea, podrían decir que imaginaria, ¿verdad? Aunque por lo general sí se nota la delimitación entre ambas, que va a separar como una ostiona de la otra. Vamos a tener también líneas pues intersticiales que van a ser, perdón, laminillas intersticiales que van a ser como remanentes de ostionas viejas y pues van a estar entre las ostionas. Pero como tal, la pregunta era, la unidad morfofuncional de este tejido es, entonces ya identificamos que fue ese compacto, vamos a decir entonces que es la ostiona, ¿verdad? La ostiona también pues se denomina sistema de Haber. No lo confundan con el conducto de Haber, eh, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? La ostiona o el sistema de Haber es todo eso en conjunto y el conducto de Haber solo es una partecita, es la partecita donde entra el conducto neurovascular. Y pues las trabéculas óseas, ya saben, ¿verdad? Son del hueso esponjoso. Entonces, para que se acuerden de eso, ¿verdad? Eh, sí, creo que eso sería todo por parte de hueso compacto, para, pues, sin meter teoría, ¿verdad? Sin meter aquel montón de teoría de la resorción ósea ni nada de eso. Eso sería como que casi todo, ¿verdad? ¿Qué tipos celulares podemos encontrar ahí? A ver si alguien se acuerda en hueso compacto. Osteocito. Ajá, osteocitos es uno. ¿Alguien más? Osteoclastos. Osteoblastos, ajá. ¿Otro? Osteoclastos. Osteoclastos, ajá. ¿Otra? Células de revestimiento. Células de revestimiento óseo, ajá. Y la última, ¿de dónde viene todo? Osteoprogenitoras. Osteoprogenitoras, así es. Esas son las células que hay en el hueso, ¿verdad? En la matriz ósea. Bueno, sí. Entonces habíamos dicho las células osteoprogenitoras, que van a ser las que van a derivar de las células madre mesenquimatosas que les mencioné en tejido conectivo, ¿verdad? Y va a dar origen a los osteoblastos. Vamos a tener los osteoblastos, que ¿cuál va a ser la función de este? A ver si recuerdan. Producir matriz extracelular. Ajá, va a producir la matriz extracelular del hueso. Y una vez ya esta, pues, célula, este osteoblasto queda rodeado por la misma matriz que secretó, a este se le va a denominar osteocito, ¿verdad? Osteocito en una laguna. La laguna va a ser donde va a estar el osteocito, ¿verdad? Después vamos a tener también las células de revestimiento óseo, mencionaron, ¿verdad? Que van a permanecer en la superficie ósea cuando no hay crecimiento activo. O sea, cuando no está el hueso en crecimiento, están las células de revestimiento óseo ahí en la superficie. Y por último, tenemos los osteoclastos, que a ver si alguien recuerda cuál era la función de este. Resorción ósea. Resorción ósea, ajá. ¿Y cómo se daba? A ver si se acuerdan. No creo que se Por los enzimas pregunte. hidrolíticas con un cono de corte y un cono de cierre. Y también activados por la PTH o la calcitonina. Sí, se activan por la PTH y pues de manera indirecta, ¿verdad? O sea, algo que no sé si les mencionaron en teoría, debieron de, o por lo general lo hacen, es que los osteoclastos tienen receptores de calcitonina para la calcitonina y tienen receptores para el rank L, para el rank ligando, mientras que el osteoblasto tiene receptores el, para la PTH y para el rank. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pongámosle que hay un déficit de calcio y el cuerpo necesita más. ¿Qué va a pasar? La paratiroides, que es la que pues, produce esa hormona, ¿verdad? La PTH, la hormona paratiroidea o paratormona,
va a llegar, va a mandar hormona, va a mandar PTH y va a hacer, y va a llegar al receptor de PTH en el osteoblasto. El osteoblasto, como no tiene una forma, bueno, perdón, sí, porque la PTH no tiene una forma de comunicarse con el osteoclasto directamente. Entonces el osteoblasto va a servir como un puente de comunicación. Vamos a tener entonces, se llega esta PTH al osteoblasto y esto pues en conjunto con un sistema RANKL, que es, bueno, un sistema algo complicado que van a ver en fisiología, o bueno, relativamente complicado, dependiendo de que también se lo expliquen. Pues básicamente va a llegar y va a activar al osteoclasto. El osteoclasto ahí ya va a decir, bueno, voy a comerme el hueso para liberar calcio. Así se da la resorción ósea, ¿verdad? Todos estos lugares donde los osteoclastos andan comiéndose el hueso tienen un nombre, o bueno, lo que queda de ahí, ¿verdad? No sé si alguien se recuerda de ese nombre. Son, Zona festoneada. mándame. No es la zona festoneada. Ah, no, las lagunas de Hauship. Todo eso van a ser como los remanentes que va a dejar el osteoclasto cuando deje de comerse el hueso. O bueno, que indica dónde se comió el hueso, mejor dicho. Y ya pues, cuando ya el cuerpo tiene suficiente calcio, pues ya manda ya la tiroides, que es la que produce la calcitonina, manda la calcitonina y esta va a desactivar el osteoclasto directamente. Esta sí llega como mi loco, no sigas sacando calcio, que nos vamos de verdad, no sigas comiéndote el hueso, que ya tenemos suficiente calcio. Y pues básicamente así pasa la resorción ósea, o sea, como a muy grosso modo así pasa. Todo eso lo van a ver en fisio, todo eso pues tal vez lo vieron en teoría, no sé. Y pues sí, lo van a seguir viendo, ¿verdad? O sea, todo lo que vemos en la carrera lo seguimos viendo mil y un veces. Entonces, pues eso es por parte por parte de hueso compacto. ¿Alguna Tengo una duda pregunta. por el Sí, yo momento? tengo una pregunta. Ujú. Eh, Al momento de que me den un señalado, ¿cómo sé si me están señalando específicamente la laguna o el osteocito? Ok, bueno, nosotros no señalamos como así esas cosas específicamente, porque Ahí me si lo está pusieron en el póster. laguna, te pusieron específicamente laguna, te Sí, pusieron laguna con osteocito. ajá, yo puse laguna con osteocito, Ajá. pero eran dos señalados, o sea, habían como dos veces. ¿Cómo así? O Tres sea, veces había. ¿cómo Ah, así? Yo bueno, nunca he visto sí, eso. es que en uno era laguna y en el otro era osteocito, si no me equivoco. Entonces yo lo que hice fue poner laguna con osteocito y en el otro puse osteocito en laguna, pero no sé cómo, porque es bien difícil saber cómo a Ujú. qué específicamente. Bueno, entonces el osteocito como tal, en caso de que te llegaran a preguntar eso, cosa que no entiendo por qué lo hicieron o quién lo hizo, eh, porque es primera vez que escucho que lo hacen, la verdad, y llevo en esto ya tiempito. Y bueno, entonces en caso de que te lleguen a preguntar eso, denuncias y se la ven efecto, pues ponele que la laguna va a ser la parte blanca. Si te llegaran a señalar solo la parte blanca, pues solo la laguna. En caso de que te llegaran a señalar la parte como coloreada ahí, o sea, como basófila, que sería el núcleo, ¿verdad? Ahí del osteocito, pues le pones osteocito, pero por lo general en todas las personas que yo he conocido que han puesto examencitos de eso, nunca nunca han puesto como a hacer esa diferenciación. O sea, como, sí, de, sí, en efecto es así, como que pongan una laguna, la otra osteocito. O sea, que le señalen diferentes cosas, nunca lo había escuchado. Ok, como es un poco, no Ujú. sé,
complicado, creo, por el tamaño, me refiero yo, porque a veces no se ven. Sí, sí, no, sí, definitivamente. La verdad es que quien sea que haya sido, wow. Pero bueno, Bueno, gracias. bueno, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Que aquí sí estamos casi enteros y ya son las 9:30. No los quiero tener tanto tiempo acá porque sé que quieren ir a estudiar teoría. Siguiendo el protocolo, no. Siguiendo el protocolo, primero tendrían que hablar con el instructor que les puso esa pregunta. Después de eso, con el instructor titular, si no hay una como resolución con el instructor. Si no, pues, bueno, o sea, siguiendo el protocolo que se les dio el primer día. Siempre hay que seguir ese protocolo en caso de que haya cualquier conflicto, ¿verdad? Entonces, con la pregunta, este tejido no tiene pericondrio? Ok, perfecto. Entonces, veo que la mayoría contestó correctamente ambos. Entonces, vamos a ver. Acuérdense que tenemos diferentes cartílagos, ¿verdad? Tenemos tres tipos de cartílago: el hialino, el elástico y el fibroso o fibrocartílago. Y dentro del hialino hay una como subcategorización que es cartílago articular. ¿Cómo se nutre el cartílago? A ver si alguien se acuerda. El cartílago que tiene pericondrio. ¿Cómo se nutre? Por el Ajá, ahí pericondrio. En está. medio del Así pericondrio. merito. Así merito, por el pericondrio. O sea, sí, por el pericondrio consigue la nutrición. Y los que no tienen, ¿cómo lo harán? Viendo como las ubicaciones Por el líquido sinovial. por el El líquido sinovial, articular. así es. Ajá, el articular. El cartílago articular, ya saben, ¿verdad? Es una como categoría del cartílago hialino. Y pues está el fibrocartílago, que es como una categoría aparte, o sea, un tipo de cartílago aparte. Ya vamos a ver los tres. Si mal no recuerdo, les puse ahí alguito específico de cada cosa. eh, Solo como para que, ¿cómo se llama? Lo diferenciamos, ¿verdad? Creo que sí les puse, si no, pues se lo voy a dar así como teórico, pero después. O sea, ahorita solo acordémonos de eso, ¿verdad? El fibrocartílago no tiene pericondrio, el cartílago articular tampoco. Los que sí tienen son el cartílago hialino y el cartílago elástico. Entonces acordémonos de eso. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos. Se me trabó a mí. A todo. Ahí está. Ok. El pericondrio consta de una capa de tejido conectivo denso y regular, de solo una capa. Bueno, entonces, en efecto, es falsa. ¿Por qué es falsa? A ver si alguien se recuerda. Porque tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Bien, tiene dos capas. Ajá, ¿la fibrosa externa de qué es? ¿Qué tejido conectivo? Denso y regular. ¿Y la celular interna? ¿Cuál es la morfología de esas células? Osteoprogenitoras y osteoblastos. Ve, La sí, morfología, acordate, es cómo se ve. Son células aplanadas, alargadas, núcleos alargaditos, y si son condroprogenitoras. Acordate, en cartílago es condro, sí, 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 en hueso es óseo. sí, 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 sí. Perdón. Bueno, entonces sí, eso sería verdad. No sé si alguien tiene alguna duda.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Identifica el tejido. Bueno, Ana, ¿puedes poner la imagen, por favor? Entonces sí. ¿Cómo identificamos qué es cartílago hialino? Primero que nada, vamos a ver si tiene pericondrio o no. Sí tiene. Ajá, si tiene pericondrio. Entonces, si tiene pericondrio y hay de un solo, quitamos fibrocartílago. Fibrocartílago es como el más parecido, ¿verdad?, que hay al hialino. Entre uno y el otro. Entonces, pues, va a tener, este cartílago hialino va a tener pericondrio, sí, excepto, ya habíamos hablado, ¿verdad?, en los cartílagos articulares y en los discos epifisiarios. Pues va a estar compuesto por fibras de colágeno de tipo 2, ¿verdad? Como habíamos hablado en conectivos. Y va a tener también un proteoglucano. No sé si recuerdan cuál es el proteoglucano más importante o más abundante en el cartílago hialino. El agrecan. El agrecan, ajá. Vamos a tener también, pues, que va a tener condrocitos, condroblastos, células condroprogenitoras ahí más cerca del pericondrio, ¿verdad? Y pues que este sí se puede calcificar. Los grupos isógenos, pues ahí en esta imagen, por la distancia, casi no se ven, pero si se fijan, bueno, primero que nada, ¿alguien recuerda qué es un grupo isógeno? Son como agrupaciones de dos o más condrocitos que comparten la Ajá, misma laguna. ajá, así es. Justo eso. Entonces, estos condrocitos perdón, estos grupos isógenos van a, pues, básicamente, por lo general, van a venir en pares, algunos pueden venir en tríos, lo más que he visto en alguna placa ha sido como de 4 o 5, y siempre solo en hialino. Van a ser como relativamente redonditos, bien bonitos, no tan grandes, no van a ser tan grandes, ¿verdad? Y pues este cartílago hialino, ¿dónde lo podemos encontrar? A ver si alguien recuerda. El cartílago nasal. En los Ajá, cartílagos cricoides, aritenoides y tiroides. ajá, los cartílagos que terminan, laríngeos que terminan en ioides, el cartílago nasal, anillos traqueales. Vamos a Cartílagos tener también, bronquiales. Ok. ajá, en las placas cartilaginosas de los bronquios. Vamos a tener también pues ya habíamos hablado, ¿verdad?, de discos epifisiarios y cartílagos articulares, pero ahí ya van a ser sin pericondrio. Los cartílagos costales lo vamos a tener también. Y pues las funciones, pues, de este cartílago van a ser ya lo que es resistir, pues, fuerzas de compresión, ¿verdad? Y brindar como amortiguamiento y dar sostén. Más que todo eso, ¿verdad? Después tenemos las otras dos categorías de cartílago, que lo vamos a ver más adelante. Sí. Entonces, pasamos al siguiente, ¿verdad? Son ubicaciones de este cartílago. Se mira bien feo, pero como pista, ¿verdad? Ahí
Ups. Bueno, la pregunta, me estoy fijando que puse mal la respuesta. En efecto, es epiglotis. Este es un cartílago elástico. Ahí fue mala mía. Seleccioné mal la respuesta. Es que lo hice desde el celular. Pero bueno, sí, ese es un cartílago elástico, ¿verdad? O sea, ahí van a ver los grupos isógenos más agrandaditos, van a ver fibras elásticas, ¿verdad? Ahí en medio de estos grupos, por lo mismo, bueno, perdón, los condrocitos en laguna van a ser más agrandados, por lo mismo de que tienen como más espacio, más libertad, gracias a esas fibras elásticas, tienen más libertad para agrandarse, entonces crecen un poquito más. Van a ser donde vamos a tener los grupos isógenos más grandes y pues ya saben, ¿verdad? Vamos a tener presencia de pericondrio. Estos van a tener colágeno tipo 2, como habíamos hablado antes. Y pues el proteoglucano también va a ser agregan. Aquí vamos a tener también que, ¿cómo se llama? Bueno, que lo vamos a encontrar en epiglotis, como se supone tendría que salir acá. Pero también lo encontramos en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva, o la trompa faringotimpánica, como le quieran decir. Y pues en otros cartílagos laringios, como son, bueno, ya les había dicho, ¿verdad? La epiglotis, los cartílagos corniculados y los cuneiformes. Y van a dar como un sostén, o sea, ese cartílago va a dar como un sostén un poco más flexible para tejidos blandos. Por ejemplo, bueno, es el tejido que tienen, el cartílago que tienen en la oreja, ¿verdad? El pabellón auricular. Solo una pregunta para ustedes. ¿Este tejido se calcifica o no? No. No se calcifica, así es. Acuérdense de eso se los pueden preguntar en examen. Y pues, no sé si hay alguna duda en cuanto a cartílago elástico, ¿verdad? Aquí por lo general nos podríamos ir con que es un poquito más tenue. Por lo general, pero no es siempre el caso. Así como un tip, ¿verdad? Para que les sirva. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Este hueso es esponjoso. Bueno, perfecto. Veo que la mayoría la sacó buena. Ana, pon la foto, porfa. Entonces, ¿cómo identificamos que es hueso esponjoso? Por las trabéculas óseas, ¿verdad? Y la médula ósea. El hueso esponjoso literalmente consta de dos partes. Las trabéculas óseas, que vienen a ser la unidad morfofuncional, la matriz calcificada de este hueso, y tenemos la médula ósea, que la médula ósea va a dividirse, ¿verdad? En una médula ósea roja, que va a ser todo lo que miran como basófilo ahí, y una médula ósea amarilla, que va a ser todo lo que miran en blanco. La médula ósea roja va a ser, pues, de donde se va a originar las células hematopoyéticas, ¿verdad? Y la célula, perdón, y la médula ósea amarilla va a ser tejido adiposo que se infiltra en la médula ósea, porque a medida vamos como envejeciendo, esta médula ósea roja se va como sustituyendo por médula ósea amarilla. Entonces producimos menos células hematopoyéticas. Básicamente, bueno, hueso esponjoso literalmente es eso. Trabéculas óseas y médula ósea, amarilla y roja. Y pues estas trabéculas también tienen lagunas con osteocitos, ¿verdad? Solo para que se acuerden. ¿Todo claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Ya casi terminamos. Creo que aquí solo quedan preguntas de neuro. Entonces, este tejido conectivo forma fascículos. O sea, agarra varios
varias cositas y forma los fascículos. Ok, perfecto. Pues la verdad es que el tejido conectivo denso y regular también es válido. Tuve que haber puesto eso también. Pero aquí, ¿qué es la cosa? O sea, ustedes aquí, ¿cuál es la placa? A ver si se acuerdan. Esta es la práctica más reciente que tuvimos, ¿verdad? Nervio periférico. Ajá, es nervio periférico. Entonces, un nervio periférico, desde lo más pequeño hasta lo más grande, vamos a irlo separando, ¿verdad? Que vamos a tener que primero va a ser una fibra nerviosa. Una sola fibra nerviosa que va a estar rodeada ¿por qué? Bueno, una fibra nerviosa con su respectiva célula de Schwann que va a estar rodeada por ¿qué tipo de tejido conectivo? Laxo areolar. Por tejido conectivo laxo-areolar. ¿Y cómo le vamos a determinar a eso? ¿Cómo le vamos a llamar? El nombre de la sustancia. El endoneuro, ajá, como dijo Daniel ahí en el chat, endoneuro. Entonces, después agarramos todas esas fibritas, ¿verdad? Todas esas fibritas y formamos un fascículo. ¿Qué va a rodear ese fascículo? Que va a ser un tejido conectivo denso. Bueno, las literaturas varían, ¿verdad? Algunas dicen que es eh, tejido conectivo denso, otros que dicen tejido conectivo más denso, otros que dicen tejido conectivo denso irregular. Ross en específico dice tejido conectivo especializado. Un tejido conectivo especializado alrededor de cada fascículo. Dice que es se lo voy a leer textualmente, tejido conjuntivo especializado que rodea el fascículo nervioso y contribuye a la formación de la barrera hematonerviosa. Aquí pues hay algunas literaturas que dicen que, o sea, este tejido especializado es porque es un poco más denso, ¿verdad? Que el usual. Entonces, o sea, cualquiera de las respuestas ahí, menos laxo, es válida. O sea, es un tejido conectivo denso, un tejido conectivo más denso, o un tejido conectivo denso irregular, depende de la literatura. Siempre, pues, recuerden tener como una base para su respuesta. Si recuerdan que tal libro dijo esto, pero se los ponen malos, solo les dicen como, hey, disculpa, mira que es que yo leí esto en este libro, entonces, y aquí te lo traigo. Entonces, no sé si eso valida mi respuesta. Siempre cuando vayan, bueno, un consejo de vida, ¿verdad? Cuando vayan a una revisión y saben que tienen algo bueno y saben que tienen cómo fundamentarse, sean educados igual, sean educados porque ya ha pasado, no en el laboratorio, pero digamos, me han contado de otras clases que si uno o bueno, de un laboratorio que yo estoy llevando ahorita, que si uno se llega a quejar en el examen, más bien le bajan puntos. O sea, si uno dice como, no, es que me pusieron esto malo y está bueno y tengo esta fundamentación, pero te lo ponen malo y te bajan puntos. No me ha pasado todavía porque no he tenido examen, pero les cuento, ¿verdad? O sea, siempre cuando vayan a reclamar, reclamen con fundamentos y con todas las bases del respeto también, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, al que forma fascículos tenemos el perineuro, ¿verdad? Rodea el perineuro, perdón, el perineuro rodea los fascículos. Y ya después agarramos aquel montón de fascículos y los fijamos, los agarramos con algo más, con otro tejido conectivo. Este sí va a ser denso y regular. ¿Y cómo se le va a denominar? Epineuro. El epineuro. Y eso va a ser ya como la parte que sí ya vemos en macro, ¿verdad? Ya la parte que vemos que, ¿cómo se llama? Bueno, cuando tocamos el nervio radial, cuando tocamos el nervio cubital,
ya va a ser esa parte, ¿verdad? Todo ese va a ser tejido conectivo denso irregular, lo que está rodeando ese montón de fascículos. Pues básicamente, por parte del nervio periférico sería eso, ¿verdad? Acuérdense como del orden, de lo más interno a lo más externo, de cada cosita ahí, del tipo de tejido conectivo. Si en el examen llegan a poner algo más, solo como si ustedes recuerdan que leyeron algo ahí en X o Y libro y se los marcan malo, pues pidan revisión y llevan el libro y le dicen como, no, mire que yo leí esto en este libro. Entonces no sé, ¿se quedó ahí? Entonces, pero sí, o sea, sí, siguiente pregunta entonces. Tengo una pregunta antes de que sigamos. Ok. Nosotros en esto podemos como justificar, no sé si se dice así, creo que sí, justificar o reclamar con Ross o con Gardner, con cualquiera de los dos. Sí, o sea, Ross, por ejemplo, si pusieras para el perineuro, que es un tejido conectivo denso, Realizado. eso te lo enseñan en la clase teórica, me parece. Me parece que Gardner dice que es un tejido conectivo denso o un tejido conectivo más denso. Ross solo dice que es un tejido conectivo especializado, por ejemplo. Entonces, si tuvieras la justificación con los libros, o hay otro montón de libros de histología, está Kirsenbaum, está Henneser, donde tal vez puede salir algo diferente. Entonces, por eso varía según la literatura. Si tenés como fundamento con cualquier libro de histología, pero principalmente Ross o Gardner, pues, pues tu reclamo es válido. Ok, gracias. Perfecto, a la orden. Entonces, ¿alguna pregunta antes de continuar con la siguiente? No. Ok, perfecto. Entonces, démosle la siguiente pregunta. La siguiente dice, es un puzzle. Dice, ordene las capas de interno externo. Siendo, les aclaro, ¿verdad? La capa, espérenme. La capa más interna creo que tendría que ir, sí, la capa más interna tiene que ir arriba, la más externa tiene que ir abajo. A huevo. Bueno, veo que solo 3 personas la sacaron bien. No sé si fue porque me tardé en aclarar, ¿verdad? Que tenía que ir la más interna de primera. Pero bueno, entonces, aquí, sí, por el tiempo, ahí está. Aquí, básicamente, ¿qué órgano es? A ver si alguien recuerda. Cerebelo. Cerebelo. Ajá, el cerebelo, es la que la vía confiar, ¿verdad? La que no fallan. Entonces, esta tiene 3 capas. Cuando estamos en el lab, nosotros les decimos, apréndanselas de revés y derecho, ¿verdad? O sea, apréndanselas de interno a externo y de externo a interno, porque en el laboratorio les podemos preguntar de cualquiera de las formas. Les podríamos decir, ordénenmelas de externo a interno, y ustedes tienen que decir molecular, de células de Purkinje, granular, o de interno a externo, como fue el caso de ahorita, ¿verdad? Y me le ponen ahí, capa granular, la capa de células de Purkinje y la capa molecular. Entonces, solo acuérdense de eso, ¿verdad? Más que todo, apréndanse las capas. En el caso de, pues, nervioso, ¿verdad? Acuérdense de las capas de contenido, no creo que les lleguen a preguntar, porque eso ya es un poco una pregunta más como para los instructores que para los alumnos. Pero, o sea, no está de más como aprenderse, la verdad, o sea, como qué tipos de células están dónde. O sea, eso no está de más, porque capaz y en teoría sí se los podrían preguntar. O sea, eso como consejo, ¿verdad? Nervioso más que todo es aprenderse las capas, o aprenderse las funciones, o sí, eso más que todo. No es tan complicado, diría yo, ¿verdad? Ya una vez tienen como el trick ahí de cómo, qué les podría venir, como es lo que les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Probablemente si les llegan a poner algo nervioso, les van a pedir capas. Y en el orden que, pues, salga ahí, ¿verdad? Entonces,
Si les llegase a preguntar, ordene las capas de este órgano de externo a interno, ¿qué me hubieran puesto? Molecular, células de Purkinje y capa granular. Ok, perfecto. Sí, sí, así es, así merito. Bueno, entonces, solo para que sepan contenido, ¿verdad? En la capa molecular lo que se encuentra son células en cesta, si mal no recuerdo, y las dendritas de las células de Purkinje, ¿verdad? En la capa de células de Purkinje solo van a estar los somas, los cuerpos, ¿verdad? De esas mismas células. O sea, no sé si puedes poner la foto, porfa, Ana. Ya van a ver que es bien distinguible bueno, las dos capas, ¿verdad? Si se fijan esos puntos como morados que miran grandotes ahí, son los somas de las células de Purkinje. Y la parte de abajo, la que se mira como con bastantes puntos, es la capa granular. Va a tener células granulosas y los axones de las pues, células de Purkinje. Entonces, ese es como el contenido, ¿verdad? De estas capas. Bueno, para que se acuerden, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con cerebelo? No, Creo que no. Ok, perfecto. Entonces, démosle la siguiente. La siguiente les adelanto, también es un puzzle, pero lean bien la pregunta. También van a tener... Ah, no, ahí en esa sí van a tener más tiempo. Dale la siguiente, porfa. Ordene las capas de este órgano de externo a interno, siendo lo más externo lo que va a estar arriba y lo más interno lo que va a estar abajo, ¿verdad? Se está dando como sueñito. Ya vamos a terminar. Ok, perfecto. Veo que todavía hubo confusión aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me puede decir qué órgano es este. Es el cerebro. Un tip que yo le doy siempre a mis alumnos es, cuando hablamos de nervioso, la placa que no se entiende nada, no se sabe qué es cerebro. O sea, literalmente no hay pérdida ahí. O sea, es como, no hay por dónde como confundirse con cerebro si saben qué es la placa que no se entiende. O sea, porque, o sea, pongan la foto, porfa. Van a ver ahí que literalmente nosotros solo en cerebro enfocamos una célula, que es la célula que pues va a determinar qué cerebro, pues. Es una célula piramidal grande, no sé si alguien recuerda cómo se llama, se encuentra en la capa piramidal interna y va a tener una función motora. Gigante de Betts. Ajá, las células gigantes de Betz. Así merito. Entonces, pues vamos a empezar de externo a interno, las capas, perdón. La primera capa, ¿cuál es? Molecular. La capa molecular.
Ahí vamos a tener células horizontales o también se llaman de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, padres de la neuroanatomía, ¿verdad? Entonces sí, esa va a ser como la primerita capa de externo a interno que vamos a tener. Después, ¿cuál le sigue? Granular externa. Granular externa. De la granular externa, vamos a tener células granulares y unas cuantas células piramidales. De ahí vamos a tener, ¿qué capa? Piramidal externa. La piramidal externa, así es. Entonces, aquí la piramidal externa vamos a tener células piramidales y poquitas células granulares. Después vamos a tener, ¿cuál? Granular interna. La granular interna, así es. La granular interna, misma como explicación que, o misma cantidad de mismas células que va a tener la externa, solo que aquí ya la capa va a ser un poquito más gruesa. Y vamos a tener después la piramidal interna, ¿verdad? Que es donde van a estar esas células piramidales internas o células gigantes de PETs que van a tener una función motora. Y por último, vamos a tener la capa polimorfa o ¿cuál es el otro nombre? Polimorfo, sí, y no recuerdo cuál es el otro nombre en ese momento. Multiforme. Multiforme. Fusiforme, así es. Ajá, puntiforme. Sí. Entonces esa va a ser la última capa, ¿verdad? Polimórfica o multiforme. Eh, ahí está, sí, Claudette, multiforme. Entonces, básicamente, eso sería como por parte del cerebro, ¿verdad? Solo las preguntas que se hacen del cerebro por lo general solo son las capas. Una que otra vez se pregunta el contenido, es raro, pero podrían preguntárselos. Y pues básicamente eso, ¿verdad? Eso sería por parte del cerebro. Esa celulita que se miraba ahí señalada era una gigante de Betz, bueno, una piramidal en general. Y pues solo algo como un dato curioso, se podría decir, o un dato random que tal vez les pueda servir si no ahorita en neuro o en fisio, es que en el cerebro no en todas las partes van a estar no, como las capas no van a tener el mismo grosor en todas las partes, ¿verdad? En algunas partes que son más sensitivas, por ejemplo, las capas granulares van a estar más gruesecitas. O en las partes motoras, las piramidales van a estar más gruesas. O sea, esta va a ser como una diferencia que se va a ver, a diferencia de todo el encéfalo, se van a ir viendo como diferencias en cuanto al grosor de las capas, pero el orden de las capas, el número de las capas, ese sí no cambia. Solo como el grosor. En base a las funciones que cumpla pues esa área. Ese es como un dato random que tal vez les puede servir en el futuro. Y que probablemente ya sabían también. O sea, entonces, pues, pasemos a la última pregunta de nervioso. Creo que es la última. Ah, no, bueno, faltan dos. Siguiente pregunta dice, son componentes de la barrera hematoencefálica. Seleccionen todos los que apliquen. Ok, perfecto. Entonces, en efecto, son todos. Veo que todos tienen claro que la membrana basal del endotelio es una. La mayoría tiene claro que también la del astrocito, también los pedícelos del astrocito y el endotelio capilar continuo. Primero que nada, pues vamos a hablar un poquito de la barrera hematoencefálica como tal, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Acuérdense que el sistema nervioso central tiene que ser un medio estéril. Ahí no puede estar entrando cualquier cosa, ¿verdad? Del exterior. Entonces, y pónganle que la cosa más sucia que puede haber es la sangre. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sangre sirve como
como una vía de transporte. Entonces ahí andan virus, ahí andan parásitos, ahí pueden andar, bueno, andan las células sanguíneas también, andan hormonas, entonces no pueden estar en contacto uno con las otras, o sea, no pueden estar en contacto el sistema nervioso central con con la sangre. Entonces, si no pueden estar en contacto una con la otra, ¿cómo creen que se nutre? Hello, buenas. ¿Podrías repetir la pregunta? Si no pueden estar en contacto la sangre con el tejido nervioso, con el sistema nervioso central como tal, ¿cómo se nutrirá ese tejido? O sea, todos esos tejidos del sistema nervioso central, con encéfalo y médula espinal. Con el líquido cefalorraquídeo. Ajá, por el líquido cefalorraquídeo. Pues, va a brindar lo que es la nutrición al sistema nervioso central, también amortiguamiento, ¿verdad? Aparte, al cerebro, de la médula espinal, para que no ande chocando siempre con el cráneo, siempre que uno esté moviendo la cabeza. Eh, bueno, más que todo eso, ¿verdad? Entonces, si se nutre por líquido cefalorraquídeo, igual tiene que existir una barrera o algo que detenga el paso de cosas desde la sangre hasta el medio estéril, que es el sistema nervioso central. Esto, pues van a ser todos los componentes que estaban enlistados antes, son los astrocitos, por medio de unas prolongaciones que tienen estos, que forman unos como piecitos. A eso les denominamos pedícelos o podocitos del astrocito. También vamos a tener lo que es el endotelio de pues, un capilar continuo específicamente, porque hay diferentes tipos de capilares. El que nos va a interesar en el caso de la barrera van a ser los capilares continuos. Entonces va a ser el endotelio. ¿Qué tipo de epitelio es el endotelio? A ver si alguien recuerda. Plano simple. Ajá. Entonces va a estar este endotelio del capilar continuo, los podocitos, los pedícelos de los podocitos del astrocito. Vamos a tener entonces también aparte las dos membranas basales, ¿verdad? La membrana basal del endotelio y la membrana basal del astrocito. Ambas, junto con todos los demás componentes que mencionamos, ¿verdad? Van a estar en esa barrera hematoencefálica. Son como los componentes básicos. Y ya hay una que otra literatura que dice que el pericito que les había mencionado antes, ¿verdad? Las células de Rucher, que rodean también el capilar, o que también las uniones estrechas entre las células planas, o también algunos que dicen que las neuronas directamente forman parte ya como del, de esto, ¿verdad? De esta barrera hematoencefálica, pero las que se tienen que saber sí o sí son las prolongaciones de los astrocitos, que se les llaman pedícelos. Tenemos el endotelio del capilar continuo y las membranas basales del endotelio y del astrocito. Ya lo demás es un extra. Pero las que sí tienen que saber son esas cuatro. ¿Todo claro ahí o alguna duda? Una duda, Ujú. ¿por qué se dice que es la membrana basal de los astrocitos? O sea, tienen membrana basal los astrocitos. Sí, esos piecitos tienen como su membrana basal ahí. O sea, por lo menos así lo describen las literaturas, ¿verdad? Siempre menciona que son como prolongaciones terminales del astrocito y que cuentan con una membrana basal. Hello. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces pasemos a la última pregunta.
que dice, esta estructura realiza un ultrafiltrado de la sangre para nutrir al sistema nervioso central. Y la verdad es que le regalé esa pregunta porque se las acabo de decir. ¿Verdadero? Estos son los plexos coroideos, ¿verdad? Acordémonos de eso, ¿verdad? Los plexos coroideos van a tener, bueno, van a estar conformados por dos partes o tres partes, depende, bueno, señalados de acuerdo al manual, tres. Pero pues como tal va a ser por el tejido ependimario, que van a ser todas esas células que van a estar de epitelio cúbico simple, que van a estar rodeando o van a revestir el plexo como tal, y un tejido laxo, que el tejido laxo va a ser por donde llegan todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pues básicamente, gracias a estos plexos coroideos, se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Por medio del ultrafiltrado de la sangre que llega a los capilares que están en ese tejido conectivo laxo, ¿verdad? Y pues, eso sí, de hecho, eso sí lo van a ver en fisio. Eso sí, van a ver cómo se forma el líquido cefalorraquídeo en fisio. Entonces, no voy a profundizar en eso, pero como para que sepan, ¿verdad? Solo como algo importante que sepan es que de ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Les pueden preguntar eso, sí. Y pues los señalados, ¿verdad? Tejido ependimal, ependimario y uy, el tejido conectivo laxo, donde llegan los vasos sanguíneos. Creo que ya esa era la última pregunta por parte del Kahoot, de ese último Kahoot. Tienen cualquier pregunta, la pueden hacer ahorita, ¿verdad? O pues a sus instructores también. O bueno, cualquiera del laboratorio, ¿verdad? Aquí estamos todos a la orden. Creo que Solo no estaban pidiendo durante el que examen. podíamos usar la placa. ¿Qué pasó? Alguien estaba pidiendo que si podían usar la placa, por favor. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces ahí si se fijan, ese epitelio cúbico simple que miran ahí es el ependimario. Acuérdense que el epitelio cúbico simple se va a caracterizar por tener células igual de anchas que altas y por tener núcleos redonditos, ¿verdad? Una sola capa de células como así, como se las estoy describiendo. Y si se fijan ahí, pues se miran bien claritos los núcleos redonditos, ¿verdad? Y pues entre todo eso, entre todo ese tejido ependimario, tejido conectivo laxo areolar. ¿Alguna duda? Todo claro. No, Ok, perfecto. Entonces, creo que con eso terminaríamos ya el repaso. Espero haya sido de provecho. Si tienen cualquier duda, pues me lo pueden hacer saber. Creo que algunos tienen mi número, si no, pues se los puedo dar. No sé. Si no, pues siempre están ahí sus instructores también, ¿verdad? Entonces, a ver quiénes ganaron. El nombre que no puedo pronunciar. IQ fue Yavi. Bueno, entonces esos son los terceros ganadores, los ganadores del último Kahoot. Y pues con eso terminaríamos, ¿verdad? Pues aparte de eso, solo desearles éxito, ¿verdad? En sus exámenes y donde